Bueno, yo no voy a leer la conferencia porque no quiero aburrir a las piedras, ¿de acuerdo? Así que lo haré de una forma relativamente espontánea. Digo relativamente porque asimismo me he hecho un esquema para no irme por las ramas, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos por la noción misma de sacra doctrina, ¿de acuerdo? Que es un concepto fundamental, como he dicho, en el pensamiento tomasiano. Y como decía Romano Amerio, y me gusta repetir hasta la saciedad, en el orden, en la precisión del vocabulario estriba la salud del discurso. Entonces debemos precisar qué es lo que Santo Tomás entendía por doctrina sacra o sacra doctrina. Conviene decir al menos lo que no es. La sacra doctrina no es solamente teología. Es decir, si al final de mi modesta exposición consigo convencer con este punto, ¿de acuerdo? Yo me daré por satisfecho. La sacra doctrina no es solo y exclusivamente la teología, ¿de acuerdo? Bien, toda ciencia se define por su objeto material y su objeto formal, ¿de acuerdo? Así que el objeto formal de esta sacra doctrina es el mismo que tiene la teología, o sea, la luz, la luz de la revelación sobrenatural. ¿De acuerdo? Esto es la razón especificativa o formal de esta ciencia, porque es verdadera ciencia. Eso lo explica ya Santo Tomás desde las primeras páginas de lo que nosotros conocemos por la suma de teología o la suma teológica. En la primera parte, cuestión primera, en todos los artículos, explica lo que es la doctrina sacra y en uno de ellos explica que la doctrina sacra o sacra doctrina es verdadera ciencia. ¿De acuerdo? Y como es una ciencia, ¿no? Debemos saber cuál es su objeto formal. Y ese objeto formal, repito, él mismo lo dice, aunque no con esta expresión de objeto formal, pero el objeto formal es la luz sobrenatural de la revelación. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el objeto material? El objeto material no es solamente Dios uno y trino, considerado en sí mismo, ¿de acuerdo? Sino que es Dios uno y trino y su obra considerada bajo la razón de Dios. Es decir, es Dios y la totalidad de las cosas, el objeto material de la sacra doctrina, pero considerada, objeto formal, bajo la razón de Dios, a través de la luz sobrenatural de la revelación. ¿De acuerdo? Bueno, poco a poco iré explicando mejor el asunto. Bueno, este concepto de sacra doctrina se encarna en una obra concreta, que es lo que nosotros conocemos por suma de teología o suma teológica. Muchos de los que, puede que algunos de los que me escuchen ahora, pero seguramente muchísimos de los que puede que me escuchen a posteriori en el vídeo que quede colgado en YouTube, puede que no sepan que la suma teológica o suma de teología, primero, es una obra inacabada, pero tan inacabada, no solo inacabada porque quedó inacabada la tercera y última parte de la misma, sino que incluso no tiene título. Santo Tomás no le puso título, ¿de acuerdo? Es verdad que los primeros manuscritos, ya del siglo XIII, ¿de acuerdo? Se refieren a esta obra, la más célebre, porque es una obra de madurez, es una obra de síntesis perfecta, ya se refieren a ella como summa theologiae, o sea, suma de teología. Posteriormente,
sí que ya se refieren a esta obra como summa teológica, ¿de acuerdo? Pero, digamos, el título original que los autores, digamos, los pensadores o los teólogos pusieron a esta obra tomasiana es Summa de Teología, Summa Theologia. Pero bueno, ¿qué título hubiera puesto Santo Tomás? Eso no se sabe, ¿de acuerdo? De hecho, si tuviéramos que elegir un título, la podríamos llamar a esta obra como Sacra Doctrina. Sería legítimo, porque de hecho, en la misma obra, Santo Tomás se refiere a lo que está redactando como Sacra Doctrina. Él mismo se refiere a la Sacra Doctrina. Esto ya en la primera cuestión, ¿de acuerdo? De la suma de teología. Bien, nosotros evidentemente nos referimos a esta obra, así como se ha consagrado a lo largo de los siglos, como suma de teología o suma teológica, eso no hay problema. Pero hay que saber que la suma de teología no es solo teología, ¿de acuerdo? Sino que es sacra doctrina. De hecho, el término teología no es de los favoritos de Santo Tomás, ¿eh? De hecho, muchas veces, cuando se refiere a la teología, se está refiriendo a la teología de los antiguos, a la teología natural, ¿de acuerdo? Es cierto que está en el siglo XIII. El siglo XIII es el siglo de las sumas, es el siglo de las sumas. Hay sumas de teología y de hecho los autores ya se refieren ya a la teología ya, digamos, ya alejada del concepto antiguo, de la antigüedad, mm, y ya se alejan incluso de conceptos arcaicos, ¿no? Como sacra doctrina, que ya es un concepto un poco arcaico, o sacra escritura, ¿de acuerdo? O doctrina cristiana, ¿de acuerdo? Son nombres, pues, que han pasado un poco de moda en esa época. ¿eh? El nombre el término teología es empleado con normalidad por Guillermo de Auxerre, por Alejandro de Ales, por San Buenaventura. Pero, digamos, lo que es doctrina sacra, no. ¿Por qué lo escoge Santo Tomás? A mi modo de ver, habiendo leído algunos autores, es que deliberadamente coge un término que ya estaba en desuso, ¿de acuerdo? Y lo asume para darle una nueva significación, ¿de acuerdo? Momentito que abre una ventana. Ahí. Bien. Y esta significación es la que he dicho anteriormente. ¿Mm? O sea, que la Sacra Doctrina comprende no solo a Dios, sino también la totalidad de las cosas referidas a su causa primera, que es Dios. ¿De acuerdo? Siempre contempladas estas a la luz de la razón, a la luz de la revelación sobrenatural o también super ratione Dei, bajo la razón de Dios. Esta sacra doctrina es un edificio, digamos, doctrinal magnífico. Ha recibido muchísimas más alabanzas a lo largo de los siglos y una de las que me gusta más es la del padre Lacordaire, que la comparaba analógicamente con las pirámides de Egipto, precisamente por su solidez, porque es una doctrina perenne, ¿de acuerdo? Y porque está edificada sobre sólidos fundamentos, ¿de acuerdo? La misma estructura de la Sacra Doctrina ya nos dice mucho del autor, que es el maestro o el genio del orden. Así se podría definir a Santo Tomás. Esta obra, que repito, es de madurez. Bueno, cuando yo digo obra de madurez en Santo Tomás, me estoy refiriendo a que la empezó a los 40 años, ¿de acuerdo?
Fíjense, recuerden que Santo Tomás muere a los 49, ¿de acuerdo? Y a los 40 empieza, bueno, a los 40, seguramente a los 41 empieza a redactar la Suma Teológica. ¿Eh? Le lleva unos 8 años redactarla. La hubiera podido redactar en 4 o en 3 si no hubiera sido porque simultáneamente a la redacción de esta obra, pues hace otras, ¿no? Hace otras obras. Bien. Estos años de la redacción de la Suma, además, son bastante movidos. ¿Eh? En todos estos años se mueve de Santa Sabina, ¿de acuerdo? Está en el año 1265 en Santa Sabina, porque le encargan hacer una casa de estudios. ¿Eh? Y esta casa de estudios, y regentarla, ¿no? Tiene como objetivo, pues, formar a teólogos, y a teólogos principiantes. Y esta es, digamos, la motivación de la misma Suma Teológica. Es decir, si uno lee las primeras páginas de la Suma, se da cuenta que la intención de Santo Tomás es elaborar una obra para los principiantes de teología, para los principiantes, lo cual a los que nos dedicamos a la filosofía y a la teología, pues nos deja bastante humillados, ¿de acuerdo? Porque si esta obra es para principiantes, ¿no? ¿Qué sería de nosotros con una obra incluso más elevada? ¿De acuerdo? Nos dejó una verdadera joya. Además, esta motivación fue resultado de un análisis de los textos que se empleaban en ese momento. Es decir, las sentencias de Pedro Lombardo, ¿no? Y los sucesivos comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo que él ya tenía. Él comentó los 4 libros a las sentencias, ¿de acuerdo? Pero el mismo Santo Tomás no quedó satisfecho con estas obras, ni con las sentencias, ni con su orden, ni con los comentarios. Entonces tiene la genial idea de elaborar una obra nueva. De manera que es algo que innova. Es una innovación la Suma Teológica o esta obra de Sacra Doctrina. ¿De acuerdo? Quita todo lo superfluo que puede haber en, en las sentencias de Pedro Lombardo y en los comentarios, la simplifica, le da un nuevo orden, con una nueva también metodología. Es una verdadera novedad, en el buen sentido del término, en el sentido no rupturista, sino continuista y homogéneo. Es una evolución homogénea, no heterogénea, de la teología escolástica, que va a marcar un punto de inflexión. Aunque veremos, si me da tiempo, de que no siempre la Suma Teológica ha gozado de prestigio entre los teólogos escolásticos, ¿de acuerdo? Ha habido altibajos al respecto, ¿de acuerdo? Es decir, después de Santo Tomás, cuando ya no está ni Santo Tomás, ni San Alberto Magno, ni San Buenaventura, ni los grandes escolásticos, se entra en una decadencia escolástica. ¿De acuerdo? El siglo XIV es una época de decadencia. A partir de Guillermo, basándose, los escolásticos del siglo XIV basándose en Guillermo de Ockham, poco a poco se decantan hacia el nominalismo, ¿de acuerdo? Y así lo tendremos, así tendremos la escolástica hasta el siglo XVI, que será un siglo de restauración tomista, especialmente en la llamada, en la tópicamente llamada Escuela de Salamanca. ¿De acuerdo? Bien, pero volvamos a la obra en cuestión, ¿no? A esta sacra doctrina. Veamos el orden. Es decir, él, repito, lo desarrolla en varias etapas. La Suma Teológica tiene 3 partes. La primera y la tercera son partes simples.
la segunda se subdivide en dos. La prima secunda y la segunda secunda, es decir, la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. ¿De acuerdo? Bien. Y esto se desarrolla, cada parte y subparte se desarrolla, pues, primero en Santa Sabina, luego va a Viterbo, donde está la corte del Papa Clemente IV, luego en la Universidad de París, él ya había dado clases en París anteriormente, pero lo requieren otra vez allí, y luego vuelve a Nápoles, porque le encargan organizar el estudio general, ¿de acuerdo? Y es allí donde redacta la tercera parte y la termina, digamos, no la termina, es decir, queda inacabada, como he dicho antes, porque seguramente al final de, de su vida, la última etapa de su vida, tiene revelaciones sobrenaturales. Un momentito que busque una cosa, se me ha olvidado abrir. Tiene revelaciones sobrenaturales. Tanto es así que llega un momento, que que todo lo que ha escrito, no solo la suma teológica, sino todo lo que ha escrito hasta ese momento, le parece paja, porque seguramente ha recibido la ciencia mística de los santos. ¿De acuerdo? Y entonces, ante el misterio de la eternidad y, y el conocimiento sobrenatural que ha recibido, pues todo lo que ha escrito, pues le parece paja, se queda en la cuestión 90, ciertamente luego a posteriori, a base de los escritos que él tiene en el comentario a las sentencias y otros escritos, pues se compone lo que se llaman los suplementos, ¿no? O el suplemento, que completa lo poco que le quedaba, porque le quedaba acabar con los sacramentos, ¿de acuerdo? Y también con los novísimos, es decir, que queda poco. Pero vamos, una verdadera, fue una verdadera desgracia que no la terminase. Y le insistieron varias veces, pero vamos, él contestaba siempre lo mismo, no puedo, no podemos, no podemos. Y entonces quedó así. Bueno, ¿cómo definiríamos cada una de las partes? He dicho antes que la razón formal de esta doctrina, encarnada en esta obra, esta sacra doctrina encarnada, este concepto de sacra doctrina encarnada en esta obra que llamamos Suma de Teología, pues la razón formal o el objeto formal es contemplar la totalidad de las cosas, ¿no? Sub ratione Dei, ¿de acuerdo? Primero contemplar a Dios, ¿no? Y luego toda su obra bajo la razón de Dios, contemplar las cosas en Dios, ¿no? A la luz de la revelación sobrenatural. Entonces, tenemos la primera parte, que es la consideración de Dios en sí mismo, ¿de acuerdo? Uno y trino. Y acto seguido, pues habla de la creación de los ángeles, especialmente, y luego del hombre. ¿eh? Eh, el tratado de Homine, el tratado sobre el hombre, es una verdadera obra de arte. Forma parte de la primera parte, como he dicho, y va de la cuestión 75 a la 102. Dedica al hombre, desde la cuestión 75 a la 102, un verdadero tratado de antropología, podríamos decir. Pero siempre, siempre, siempre ordenado al fin último, que es Dios. Esto es importante, porque algunos modernistas o teólogos progresistas del siglo XX han querido deformar la doctrina tomasiana, tomando la Suma de Teología como ejemplo o causa ejemplar, para decir, veis, Santo Tomás tenía una doctrina antropocéntrica, ¿no? O una teología antropológica, una antropología teológica, como lo quieran decir. No, no, esto es falso. No es así. Es decir, cuando Santo Tomás en la primera parte habla del hombre,
¿de acuerdo? Es para demostrar que desde sus potencias superiores, que es el intelecto, la voluntad, el hombre es capaz de Dios, es capaz de conocer y amar a Dios. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque Dios es el fin o causa final del hombre, que además es la causa más importante, ¿no? Es la causa causal, la causa de las causas. Pero de nada serviría tener a Dios como fin para el hombre y su salvación si el hombre fuera incapaz de Dios. ¿De acuerdo? Es que el hombre es capaz de Dios especialmente porque está creado a su imagen y semejanza. No solo a su semejanza, no solo a su semejanza, como están creadas el resto de las criaturas, ¿no? Sino también a su imagen. Y el hombre es imagen de Dios, precisamente porque lo puede conocer y amar, ¿de acuerdo? Y porque en último término lo podrá conocer y amar con más perfección, con la luz de la gloria, ¿de acuerdo? Este es el método. Así empieza Santo Tomás, ¿de acuerdo? No desde un punto de vista antropocéntrico, todo lo contrario. Su perspectiva es absolutamente teocéntrica, absolutamente teocéntrica. Incluso su moral. Su moral es teleológica, como diré. Es decir, es una moral finalista o teleológica, que viene de telos, que en griego quiere decir fin. ¿De acuerdo? El lenguaje de la... Bueno, antes de hablar del lenguaje, la segunda parte. La segunda parte es un verdadero tratado de moral cristiana o de teología moral, ¿no? Aquí, así como en la primera parte se ha considerado a Dios en sí mismo y al hombre por su naturaleza racional y también como creado a imagen de Dios, como capaz, ¿no?, de conocer y amar a Dios, pues en la segunda parte se ve a Dios como causa final, el fin referido a Dios, al hombre, quiere decir. Es decir, se habla del fin del hombre, de sus actos humanos, de los hábitos, de las pasiones, del pecado, de la ley, de la gracia. Esto en la primera parte de la segunda parte. Y en la segunda parte de la segunda parte, pues habla de las virtudes. Es un verdadero tratado de las virtudes. Considera las cardinales, las cuatro cardinales y las tres teologales. Y finalmente, en la tercera parte, fíjense, se ha considerado en la primera parte a Dios en sí mismo y su obra en tanto que depende de, de- del ser que Dios le da, porque Dios no solo crea, sino que conserva en el ser y en el obrar, ¿de acuerdo? En la segunda parte se habla del fin del hombre, ¿de acuerdo? Y de todas aquellas cosas que le pueden ayudar, cosas inmanentes, que le pueden ayudar a la hora de progresar hacia ese fin. Y finalmente, en la tercera parte, se habla del verdadero y único camino que conduce hacia ese fin, ¿de acuerdo? Que es Cristo. Y entonces habla de Cristo, del verbo encarnado y de los sacramentos, como camino para volver a ese fin. Y digo volver porque él depende mucho de la doctrina de Dionisio el Areopagita, ¿de acuerdo? De eso, la teoría del exitus y del reditus, porque de Dios venimos y a Dios volvemos. Esta, digamos, es la estructura, esta es la arquitectura de la Sacra Doctrina. Cada parte está estructurada, además en concreto, en cuestiones. Como saben ustedes, los que no lo sepan, pues lo digo ahora, pues en cada cuestión, podríamos decir que cada cuestión de la suma teológica es una mini tesis doctoral, ¿de acuerdo? Podríamos decir, bien estructurada. Hay un planteamiento de la cuestión y enseguida, bueno, ese planteamiento, además,
siempre se presenta bajo la duda, una duda metódica, ¿no? Es decir, siempre el vide turco no, parece que no, presenta una cuestión, pero siempre bajo la apariencia de que parece que no es así, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, después están las objeciones, ¿de acuerdo? Las objeciones forman parte del método tomasiano presentar a los adversarios, ¿no? ¿Ok? De lo que será su tesis, ¿no? Y estas objeciones, además, ¿no? Pues sustentan, ¿no? El planteamiento. Luego existe el set contra. El set contra, que a veces lo pasamos de largo, es importante porque es un argumento de autoridad. Y luego explicaré en qué consiste el argumento de autoridad y lo importante que es ese argumento de autoridad. Repito, aunque lo pasamos siempre, lo solemos pasar siempre de largo debido a su brevedad. Luego está la solución, o mejor dicho, el cuerpo del artículo. Y finalmente, después de ese argumento de autoridad y el cuerpo del artículo, se procede a solucionar las objeciones del principio. Esto saben ustedes bien que es así. Me quiero centrar, quiero señalar lo del argumento de autoridad. Porque a veces concebimos a Santo Tomás a la manera moderna, como si Santo Tomás hubiera construido un sistema propio. Él no ha hecho un sistema. Es verdad que ha innovado a nivel metodológico, a la hora del orden, a la hora de elegir las cuestiones, a la hora de enlazarlas, etc. Es decir, hay innovación, lo he dicho antes, ¿no? Es una obra fresca, nueva para esa época, ¿de acuerdo? Que va a marcar un antes y un después en la historia de la teología. Cierto, pero es una innovación relativa, porque él no hace un sistema, ¿no? Los sistemas son algo propio de la modernidad y del pensamiento contemporáneo. El pensamiento de Santo Tomás, la sacra doctrina que va construyendo, es un pensamiento tradicional. O sea, él va construyendo sobre lo ya construido. De manera que las autoridades, ¿no? Le sirven precisamente para estar vinculadas a esa tradición del pensamiento. Y por eso, Santo Tomás está más cerca de San Agustín y Aristóteles. Y miren todos los siglos que los separan, que lo que podría estar, yo que sé, un psicólogo contemporáneo que ha hecho su propio sistema respecto de otro psicólogo, ¿de acuerdo? Que tiene otro sistema totalmente distinto. Por ejemplo, porque esto es propio de la modernidad, la fragmentación de los saberes y crear doctrinas a poco o ex novo, haciendo tabula rasa con todo lo demás. Entonces, cada autor tiene su propio sistema. Esto es lo que nos pasa hoy. Pero Santo Tomás no tiene esta concepción. Santo Tomás construye sobre lo ya construido y aprovecha cosas incluso de autores de otras religiones y paganos, ¿no? Averroes que lo combate, porque para él Averroes y los averroístas no son peripatéticos, ¿eh? Sino corruptores del aristotelismo, ¿de acuerdo? Esto lo dice en alguna ocasión. Pero cuando Averroes acierta en sus conclusiones relativas a Aristóteles, ¿de acuerdo? Pues Santo Tomás lo asume en positivo. Y de hecho, cuando se refiere a él, se refiere como el comentador por antonomasia. ¿De acuerdo? Luego, las fuentes, tiene fuentes muy sólidas, Santo Tomás. ¿De acuerdo? Tiene a San Agustín. Santo Tomás era agustiniano. El agustinismo, el neoagustinismo, se lo apropiaron los franciscanos, especialmente en el siglo XIV. Pero todos eran agustinianos, porque era el teólogo por antonomasia, San Agustín.
San Agustín era el teólogo por antonomasia, ¿de acuerdo? Así que es absurdo, es ridículo, contraponer tomismo a agustinismo. Esto es una ficción posterior, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, a neoagustinismo, eso sí que lo podríamos decir, ¿no? Santo Tomás era agustiniano de arriba abajo, ¿de acuerdo? Con la filosofía, bueno, algunos se escandalizó, claro, en esa época que empleara tanto a Aristóteles como argumento de autoridad, y empleara su doctrina, ¿de acuerdo? Como decía Romano Medio, el aristotelismo de esa época era un aristotelismo desaristotelizante, ¿de acuerdo? Pero el padre Sertilange también decía algo respecto del aristotelismo de Santo Tomás. Decía que Santo Tomás era más aristotélico que Aristóteles, en el sentido, en el sentido de que Santo Tomás descubrió en Aristóteles las virtualidades doctrinales que el mismo Aristóteles no supo desarrollar porque evidentemente le faltaban algunos datos, especialmente el dato de la revelación, ¿de acuerdo? Y no tenía en mente, por ejemplo, el concepto de creación, ¿eh? Para él todo era movimiento o cambio, el paso, el paso de la potencia al acto, y en ningún momento consideraba, pues, pues el paso del no ser al ser, ¿eh? Que es el acto creativo o creador, ¿de acuerdo? Entonces, dice el padre Sertilange que Santo Tomás fue más aristotélico que Aristóteles en este sentido virtual, ¿de acuerdo? Como vemos, Santo Tomás no solo tiene esta concepción universal de la Sacra Doctrina en cuanto a las fuentes y a los autores, es que los mismos temas que trata en la Suma, ¿no? Responden a lo que he dicho antes, al objeto material, que es universal, ¿de acuerdo? Es Dios y su obra. He mencionado hace un rato, ¿no? Cómo el hombre, pues, le dedica un verdadero tratado y extenso tratado de antropología en la primera parte, la cuestión 75, la 102. Pero luego si nos vamos a la primera parte, la segunda parte, ¿no? Pues vemos un verdadero tratado acerca de la ley, ¿eh? ¿De acuerdo? Y de hecho, la doctrina jurídica está en la segunda parte, tanto en la primera de la primera, como la primera de la segunda, como la segunda de la segunda, ¿no? Pues han inspirado jurídicamente a los autores posteriores, especialmente en la Escuela Salamanca. Mi segunda tesis doctoral versa sobre la doctrina jurídica, ¿de acuerdo? O los fundamentos filosóficos de la doctrina jurídica de Domingo de Soto, ¿de acuerdo? Y ahí vemos cómo Soto hace un verdadero tratado de filosofía del derecho con su obra De Justitia Jure, que es el primer tratado independiente y sistemático sobre filosofía del derecho, pero la estructura son las cuestiones de la suma teológica, ¿de acuerdo? Y así se inspiraron muchos autores, bueno, hasta nuestros días, ¿no? La definición que tiene sobre la ley es eterna, es perenne, ¿eh? Y resultan grandiosas sus definiciones, ¿eh? La manera que tiene de desarrollar o desplegar esta sacra doctrina es sencilla, es breve, es profunda, ¿de acuerdo? Y es sobre todo ordenada, porque él es el maestro del orden. He dicho antes que Santo Tomás no tenía ningún problema en acudir a fuentes paganas, ¿de acuerdo? Purificándolas, evidentemente, de todos los errores, pero caeríamos también
en un error a la hora de considerar a Santo Tomás como absolutamente aristotélico. ¿Eh? No lo es. ¿Eh? Él hace una síntesis perfecta entre las concepciones filosóficas del aristotelismo, ¿de acuerdo? Y las fusiona, ¿de acuerdo? O las complementa, mejor dicho, con las del neoplatonismo. He dicho antes que una de las fuentes será Dionisio o el pseudo Dionisio. Quiero, padre Elders, tiene, lo digo porque con el Vaticano II, algunos nos han, nos han querido hacer creer, ¿no? Que es a partir de este concilio, ¿no? O un poco antes, que hay un redescubrimiento de la patrística. Esto lo habrán escuchado. Bueno, hay un redescubrimiento de la Sagrada Escritura, de la patrística. Esto es una caricatura de la escolástica. Porque si tiene algo la escolástica, es que hace referencia constante a la Sagrada Escritura, pero también a los santos padres. Y Santo Tomás hace mucha referencia a los santos padres. Tengo aquí una tabla del padre Leo Elders. No voy a leer todos los santos padres. Bueno, él hace referencia a Ambrosio, a San Atanasio, Agustín, Basilio, Crisóstomo, Cipriano, Cirilo, Dídimo, Dionisio, Epifanio, Eusebio, Gregorio Magno, Gregorio de Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa, Hilario, Isidoro, Jerónimo, Juan Damasceno, León Magno, Orígenes, etc. Pero para que vean, por ejemplo, en la primera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás cita 722 veces a San Agustín. 722. Luego también los otros santos padres, ¿eh? Pero bueno, el autor más citado es este. O Dionisio, 238. En la primera parte de la segunda parte. Lo cita 536. En la segunda secunde, 908. En la tercera, 635. Bueno, y esta tabla de Leo Elders hace referencia a todas las obras, no solo a la suma, también a los comentarios, a las sentencias de Pedro Lombardo en sus 4 libros, a las cuestiones de veritate, de potencia, de malo, bueno, etcétera, etcétera. Es brutal la referencia constante y fiel a los santos padres. Bueno, esto lo pongo aquí para que conste, ¿de acuerdo? De que el redescubrimiento, bueno, que después del Vaticano II no ha habido redescubrimiento, ¿no? Porque siempre la teología ha tenido en cuenta a los santos padres, y especialmente Santo Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? ¿Qué expresión tiene la Sacra Doctrina en su dimensión más teológica con la razón, con la luz de la razón, con la luz natural de la razón? Bueno, he dicho antes que es una verdadera ciencia, ¿no? Podríamos decir que en la Sacra Doctrina de Santo Tomás, está amarada, ¿no? Del famoso Fides Querens Intellectum de San Agustín. La fe busca el entendimiento. La fe busca las razones más profundas. Esto se da en Santo Tomás. Podríamos decir que también es anselmiano, en el sentido de que credo ut intelligam, como decía San Anselmo de Canterbury, y también intelligo ut credam, ¿no? Es entiendo para creer, ¿no? Y creo para entender. Es decir, la razón y su expresión científica, que es la filosofía,
no está contrapuesta. Porque la sacra doctrina comprende estos saberes. La sacra doctrina comprende todos los saberes contemplados a la luz sobrenatural de la razón. ¿De acuerdo? Entonces, la fragmentación, hacer una fragmentación artificiosa en Santo Tomás, lo único que provoca es la desvirtuación de la misma sacra doctrina. ¿De acuerdo? No es que se confundan, ¿de acuerdo? No es que se confundan los saberes, ¿eh? Pero tampoco se separa, ¿eh? Hay ese equilibrio de unidad sin confusión, ¿eh? ¿De acuerdo? Como analógicamente, mutatis mutandis, por supuesto, enseña el Concilio de Calcedonia respecto a la naturaleza humana y divina, a las naturalezas humana y divina del Verbo encarnado, en su unión hipostática, ¿de acuerdo? ¿Eh? Unidad sin confusión, ¿de acuerdo? Esto es lo que encontramos en todos los elementos que construyen y edifican la Sacra Doctrina. Esta, esta razón, además, es elevada, ¿eh? Es una razón, es una fe, ¿eh? Es una doctrina cristiana que eleva la razón, ¿eh? Tanto es así que el padre Ceferino González, o el cardenal Ceferino González, ese gran dominico, que inspiró la restauración tomista de León XIII, por cierto, y que ahora ya ni los dominicos lo conocen, ni los dominicos lo conocen, ¿de acuerdo? O la mayoría de dominicos no creo que lo conozcan, pues llegó en un panegírico, llegó a decir que la Suma Teológica es la encarnación del pensamiento de Dios en la obra del hombre. Lo repito, la encarnación del pensamiento de Dios en la obra del hombre. Y es que todas, digamos, todas las razones, todos los argumentos, todas las autoridades, todas las objeciones y la refutación o la solución a las objeciones, siempre están ordenadas hacia Dios. Todo está ordenado hacia Dios. ¿De acuerdo? Por eso digo, no es solo un tratado de teología, sino que comprende todos los saberes ordenados hacia Dios. ¿De acuerdo? O sea, lo que se busca es el intellectus fidei, ¿no? El intelecto o la inteligencia de la fe. Esto, ¿eh? Penetrar en los misterios, ¿no? Y entonces la razón, y esto que diré puede que choque a algunos, pero de esto estoy bien convencido. No hay que comparar la, la dimensión filosófica existente en la Sacra Doctrina con, digamos, las doctrinas apologéticas que encontramos en el siglo XIX y XX, que son muy valiosas, ojo, pero que responden a una situación nueva que es el ateísmo y la modernidad. Entonces, es un nuevo método el que se, el que se crea en esa época precisamente para dar, mm, digamos, para hacer demostraciones racionales de la fe. Pero este no es el objetivo de Santo Tomás. No tiene la necesidad. El ateísmo no existe en la cristiandad del siglo XIII. ¿De acuerdo? Repito, no es una crítica a esos manuales. Yo tengo bastantes y son muy buenos. Y además el padre Garrigou Lagrange eh, los defendía precisamente porque decía que, bueno, a veces no se puede demostrar, decía él, la revelación por la misma revelación. Es demostrar idem per idem. Y eso no se puede hacer. Es otro objetivo. La suma teológica no tiene este objetivo. La razón o la filosofía contenida en la suma teológica, de teología, lo que busca es demostrar la razonabilidad de la fe. No quiere demostrar los misterios de la fe de forma racional, sino que quiere demostrar que la fe, los misterios, la teología, es razonable, no es absurda. ¿De acuerdo?
Es una doctrina, la Sacra Doctrina, ya voy acabando, ¿no? Porque creo que me voy pasando del tiempo, no sé cómo está el tiempo. ¿Sí? Vale, de acuerdo. La Sacra Doctrina es sobre todo especulativa, pero también es práctica. Pero esta dimensión práctica siempre está subordinada a la dimensión especulativa, ¿de acuerdo? Porque de lo que se trata es de lo que se trata es de abordar el tema de Dios, sobre todo, que fue la verdadera inquietud de Santo Tomás durante toda la vida. Toda la vida se preguntó, ¿quién y qué es Dios? ¿De acuerdo? Y de alguna manera la Sacra Doctrina quiere responder a esta cuestionabilidad vital, ¿no? Que acompañó siempre a Santo Tomás. Él estuvo obsesionado, en el buen sentido del término, por Dios. ¿De acuerdo? Y él, digamos, la suma de teología o esta sacra doctrina, podríamos decir que es el colofón, ¿no? O la cúpula, ¿eh? O la clave de bóveda, ¿de acuerdo? Que, 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 que supone el acabamiento y perfección de su pensamiento, ¿no? Al menos en su modo expresivo. La moral de Santo Tomás, lo he dicho antes, la moral contenida en la Sacra Doctrina es una moral teleológica, es una moral de las virtudes. Es más teleológica o finalista que deontológica, ¿de acuerdo? En este sentido, sigue la línea de San Agustín y también de Aristóteles, ¿de acuerdo? La moral de Aristóteles, la ética de Aristóteles, finalista. Eso no quiere decir que el cumplimiento de la ley, la deontología, no tenga un valor, la tiene, pero siempre subordinado al fin. Esto es eh, el problema de los manuales escolásticos del siglo XVII, que fragmentaron esta moral. No hicieron una restauración tomista completa y perfecta. ¿Ok? Cuestión de los sistemas morales, por ejemplo. El folclorismo, probabiliorismo, todo esto es una invención de la escolástica, de la segunda escolástica, ¿de acuerdo? Porque la ley, el voluntarismo eh, y la conciencia moral mm, se presentan de forma hipertrofiada. Y entonces surgen las dudas, ¿no? Las dudas morales, y a partir de aquí se crean los sistemas. Pero bueno, los sistemas morales, estuvo la Iglesia, estuvo 16 siglos, la Iglesia sin sistemas morales, ¿de acuerdo? Y Santo Tomás no lo necesitó. ¿Por qué? Porque la ley y el cumplimiento de la ley siempre debe estar subordinado al fin último, al fin, al telos, ¿de acuerdo? Sobre Eh, Terrananda Mutila y sobre de todo, y sobre todo, y sobre todo, es una moral. Cuando digo las virtudes, quiere decir, como enseñaba el padre Garrigou Lagrange, ¿no? Como un organismo de virtudes. Todas las virtudes están orgánicamente interconectadas, las naturales y las sobrenaturales, y la cabeza de este organismo es la caridad, que no es más que el amor de Dios infundido en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Finalmente quiero, para terminar, advertir que estos manuales morales a los que me he referido, es interesante compararlos, compararlos con la Sacra Doctrina o la Suma de Teología de Santo Tomás. Porque vemos que estos manuales ya fragmentan entre moral fundamental y moral especial. La moral especial son las leyes y normas concretas morales, ¿de acuerdo? La moral fundamental básicamente se basa en la doctrina de la ley, los actos humanos, la conciencia moral que tendrá mucha relevancia a partir de ese momento y el pecado. Fíjense que en estos manuales han desaparecido pues las cuestiones que Santo Tomás emplea, como las bienaventuranzas, el fin último, las virtudes, los dones,
del Espíritu Santo, el tratado de la gracia empieza a formar parte ya no de la moral, sino de la dogmática. Y nos encontramos hoy con una ratio studiorum, ¿no? Teológica, que está totalmente dividida y fragmentada. ¿De acuerdo? Por eso es imposible encontrar, por ejemplo, una teología de la política, una teología de la política, lo pongo como ejemplo, ¿eh? Una teología de la política en la Ratio Studiorum de nuestros seminarios. En cambio, para Santo Tomás, la política, la dimensión política, forma parte de la doctrina sacra, ¿eh? Porque la política no es la condición de posibilidad para que uno pueda perfeccionarse individualmente. La doctrina, la política, es un saber práctico y se puede contemplar a nivel filosófico y también a nivel teológico a la luz de la revelación sobrenatural. Y la política para Santo Tomás es el acabamiento y perfección de la vida moral del hombre. ¿De acuerdo? Pero estamos en un punto actualmente que, como nos hemos alejado de esta concepción universal, total, orgánica del tomismo, nos encontramos pues con una mística, digamos, separada de la estética, una dogmática separada de la moral, una filosofía separada de la teología. Luego, en los años de filosofía, cada asignatura también está fragmentada y no hay una correlación, digamos, ni una conexión de una asignatura con la otra. Y lo mismo pasa en la teología. ¿Cómo nos vamos a formar bien los sacerdotes si no hay una unidad de síntesis? No existe un orden. Dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, sapientis est ordinare. Es propio del sabio ordenar las cosas a un fin. Y esto lo hemos perdido nosotros. La Iglesia, que era maestra del orden, ¿de acuerdo? En su dimensión natural y sobrenatural, se ha fragmentado, no solo a la hora de concebir la doctrina, y así tenemos los problemas que tenemos, sino también a la hora de transmitirlos, ¿de acuerdo? Hay que volver a Santo Tomás. Pío XI, en el año 1924, dijo lo siguiente, y los que no son tomistas puede que se molesten por esta cita, pues mejor, porque aquí de lo que se trata es de molestar un poco, ¿de acuerdo? Entonces decía Pío XI, la somma teologica è il cielo veduto dalla terra, o sea, la suma teológica es el cielo visto desde la tierra. O sea, la sacra doctrina, ¿de acuerdo? Nos indica siempre, de forma unitaria y orgánica, cuál es el fin, cuál es el principio y cuál es el fin de nuestra vida, ¿de acuerdo? Y también de la misma ciencia, porque la ciencia y el conocimiento forma parte de nuestra vida. Y esto es lo que ha querido expresar Santo Tomás con su doctrina, no solo con la Sacra Doctrina o Summa Teológica, sino también con todos los libros que escribió. Quiero terminar ya y ahora acabo de verdad, porque hace media hora que estoy terminando, ¿de acuerdo? Pero ahora sí que acabo de verdad. He dicho antes que él dejó de escribir, seguramente por una revelación mística, ¿de acuerdo? Recibió la ciencia mística de los santos, entonces todo le pareció paja. De todas maneras, voy a citar no un argumento de autoridad cualquiera, como he hecho antes
con Pío XI, que por cierto, además de decir lo que he dicho antes, también decía que Santo Tomás era el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos, como sabemos, ¿de acuerdo? No, voy a citar al verdadero el argumento de autoridad por antonomasia, que es Jesucristo mismo, porque el 6 de diciembre, día de San Nicolás, mi aniversario, por cierto, el 6 de diciembre del año 1273, Santo Tomás muere pocos meses después, el 7 de marzo de 1274. Pues celebrando en la capilla de San Nicolás, al cual le tenía devoción, ¿no? Pues hubo un portento del crucifijo, del altar, se oyó una voz que se dirigió a Santo Tomás y le dijo: Ven scripsisti de me, toma, comendo merced accipies. ¿Has escrito de mí? ¿Has escrito bien de mí, Tomás? ¿Qué gracia quieres recibir? Y Santo Tomás, y acabo ya con estas palabras, de forma espontánea y con natural, pero con naturalidad, le salió del alma y no dijo otra cosa que lo siguiente, que es la razón de ser, por cierto, de toda su sacra doctrina. Le dijo: Non aliud Domine, nisi te ipsum. No quiero otra cosa más que a ti mismo. He dicho.